Gloria a Dios. Vamos a Mateo 4:4. Bienvenidos a todos. Y dice la palabra de Dios. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Voy a orar. Padre, yo te doy gracias. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, a predicar esta palabra tuya, bajo tu unción, tu gracia y tu favor. Toca nuestras vidas y ayúdanos a entender que tu palabra es fundamental para nuestra vida cristiana, para la victoria que tú tienes para nuestras vidas, para la bendición que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como te decía, un versículo muy conocido, ¿no? Que habla Jesús diciendo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo lamentable es que nosotros muchas veces sabemos que la palabra de Dios tiene poder, ¿no? ¿Cuántos saben? Que la palabra de Dios tiene poder. Pero algo en nosotros nos cuesta muchas veces creer en ese nivel de espiritualidad, de poder, de gracia. Una sola palabra de Dios puede cambiar todas tus circunstancias de tu vida. ¿Cuántos creen eso? Puede cambiar tu manera de pensar, puede cambiar tu manera de hablar, puede cambiar tu manera de vivir, puede hacer un milagro la palabra de Dios. Vos fíjate que Jesús, cuando Él predicaba o cuando se acercaba a las personas que estaban padeciendo distintas afecciones físicas, mentales y demás, Él decía la palabra, queda sano, sé libre de esta enfermedad, sé libre de este demonio, de esta adicción, en fin, todas esas cosas. Pero ¿cómo lo hacía? A través de la palabra de Dios. Él pronunciaba la palabra de Dios. Mirá qué importante que es la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta el poder que tenemos disponible para nuestras vidas, la palabra de Dios. Cuando vos estás pasando una circunstancia muy, pero muy mala, la palabra de Dios puede traer el orden que vos necesitas solamente cuando vos la pronunciás. Y el hecho de que vos la pronuncies también significa e implica una decisión de parte tuya, que es ¿cuál? Tener una relación con la palabra de Dios. La palabra de Dios es el verbo, ¿no?, que se refiere a nuestro Señor Jesús. Cuando vos lees la palabra de Dios, vos te estás relacionando ¿con quién? Con el Señor Jesús. Eso es. No es simplemente un libro en el cual tiene relatado distintas historias, donde tiene relatado distintos hechos, sino donde vos vas a ver, ¿no?, reflejado, ¿no?, todo lo que Dios, el propósito de Dios para toda la humanidad, cómo Dios también usó hombres como nosotros, débiles, personas que eran totalmente menospreciadas por otros, y donde Dios con una sola palabra, Él los transformó para su propósito. O sea, vos fíjate esto, nosotros cuando antes de conocer a Cristo no conocíamos la palabra de Dios, la conocíamos porque, bueno, nos dijeron nuestros padres que la religión era así, de la iglesia católica o otras religiones, y ellos te presentaban una religión en la cual ellos también fueron enseñados de esa manera. O sea, vemos que Dios para nosotros era algo que era allá, era algo inalcanzable, y bueno, yo sé que Dios me va a escuchar, yo sé que Dios es bueno, y nos quedamos con esa mentalidad y con esa etapa, digamos. No teníamos más allá otro conocimiento con respecto a la iglesia o un Dios, como ahora lo tenemos. Ahora usted como yo tenemos la decisión de tener una relación con Dios, de tener una relación personal con Dios. ¿No te parece maravilloso eso? Amén. Vos vas a tener una relación personal. Es como que estás al lado, Dios está al lado tuyo, hablando a tu vida, enseñando tu vida, queriendo sanar todo lo que vos tenés, ¿no? Pero también enseñándote a vos por dónde tenés que ir para cumplir el propósito de Dios en su vida. O sea, la palabra de Dios es mucho más que traerte una sanidad, es mucho más que traerte el milagro que vos necesitas. La palabra de Dios es algo fundamental, ¿no?, para todo hijo e hija de Dios. Por eso dice Jesús, no solo de pan vive el hombre, y hace una comparación, ¿no? Porque el hombre, si no se alimenta, ¿qué pasa? Se muere el hombre. O sea, entramos en una etapa ¿de qué? De mal alimentados, desnutridos, escuálidos, por decirlo así.
Si vos no estás bien alimentado, donde vienen enfermedades. Viste que hoy por hoy con el tema de la pandemia lo que te recomienda es que estés bien alimentado, ¿no? Espero que el verdulero no te aumente el tomate, 300 pesos el kilo. Perdónenme que me meta en esa área, ¿no? Sí. Lo poco que tenemos para comer te lo aumentan. Sí. ¿Viste? La fruta, la papa, ¿no? La verdura. Más ahora, en esta época que viene, ¿saben? El frío, nuestro cuerpo necesita estar bien alimentado. ¿De qué? De los resfríos, de todas esas cosas malas. Nuestra defensa tiene que estar alta. Bueno, lo mismo pasa en el área espiritual. Tu defensa espiritual tiene que estar alta. Y para mantenerla alta, lo vas a lograr leyendo la palabra de Dios, teniendo una relación con la palabra de Dios. Dice en Hechos 20:32, dice, mirá lo que dice Pablo: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para transformarles y darles herencia, dice. O sea, la palabra de Dios no solo nos va a transformar, sino también nos va a dar una herencia. Te hago una pregunta: ¿cuántos tienen Biblia? ¿Todos tienen Biblia? Es importante que usted traiga la Biblia. Usted esté conectado con la Biblia. Que usted, cuando yo diga un versículo, usted busque en la Biblia. ¿Será verdad lo que dice el pastor? Usted tiene que meterse en lo que dice la Biblia. Amén. El crecimiento espiritual va a suceder cuando la palabra de Dios, mirá qué interesante lo que dice, ¿no? Reemplaza, ¿no?, las mentiras de Satanás que están en tu mente. ¿Se acuerdan que en la prédica anterior conté con respecto a no ser mediocre, ¿no? ¿Cuántos tuvieron la prédica? Y eso es una cuestión de mentalidad, de poder cambiar nuestra forma de pensar. Si vos pensás que no vas a poder, no vas a poder. Ahora, si vos pensás que vas a lograr, lo vas a lograr. Si vos vas a pensar que vas a ser una persona excelente, vas a lograr ser una persona excelente. ¿Me van a entender? Entonces es una cuestión de mentalidad. Bueno, todo eso lo vamos a lograr también con la palabra de Dios, llenando nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que saque toda la inmundicia y toda la mugre que Satanás estuvo sembrando durante años ahí en tu mente. Amén. Dice en Juan 17, dice, Jesús oró diciendo estas palabras: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad, dice Jesús. Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con la palabra de Dios, el Espíritu Santo, ¿cuántos conocen al Espíritu Santo? A ver, todos, ¿no? ¿Conocemos al Espíritu Santo? Es nuestro ayudador, nuestro consolador. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando vos te empapás, cuando vos te llenás de la palabra de Dios, eso se graba a fuego en tu alma, en tu corazón. Entonces, cuando vos estás pasando una situación X muy mala, viene el Espíritu Santo, agarra esa palabra de Dios y te la pone ahí en tu mente y te hace recordar la palabra de Dios, te ilumina la mente, te explota, ¿viste? Como que, eso. Por ejemplo, mirá lo que dice también 2 Timoteo 3, voy a decir varios versículos para comprobarte la importancia de la palabra de Dios. Dice en 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, dice, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Vos vas a poder hablar a otra persona cuando vos tenés una relación con la palabra de Dios. Viste que te dije tener una relación, no simplemente un conocimiento. Vos tenés que vivir la palabra de Dios. Porque lamentablemente hay muchos que se dicen llamarse cristianos y les gusta corregir. ¿Conocen gente así? Les gusta señalar con el dedito: no, esto no se hace así, no, esto así, esto no, vos tenés que hacer esto. Ahora, sus vidas, su testimonio dejan mucho que desear. ¿Cuántos saben esto? ¿No? La palabra de Dios es algo vivo, es algo que vos nos invita a la palabra de Dios a tener una relación con ella. No es algo muerto, es algo vivo, algo poderoso, algo que cambia, algo que transforma en tu vida. Es algo dinámico la palabra de Dios. No es algo que está ahí, nada más. No, es algo vivo. Entonces, si nosotros no vivimos eso, obviamente el poder de Dios no se va a activar en nuestras vidas. Mirá lo que dice
Por ejemplo, en Génesis 1:3, la importancia de la palabra de Dios. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Ahora pronunció su palabra, ¿viste? Dios dijo en el medio de las tinieblas que se haga la luz, y se hizo la luz. Yo te animo a que cuando vos estés pasando por un desorden en tu vida, clamá por el orden de Dios. Dios, que haya orden en esta casa. Pero vos tenés que vivir el reino de Dios. ¿Me hago entender? Es fácil decir, Señor, que se haga orden acá, pero tu vida, ¿cómo está? ¿Vieron? Es fácil decir, corregir a un hijo o a una persona, pero tu vida, ¿cómo está? Primero tenés que ser vos. La palabra de Dios te tiene que impactar a vos primero. Te tiene que exhortar a vos primero, te tiene que limpiar a vos primero para que la palabra de Dios fluya a través tuyo, porque vos sos un instrumento de justicia en las manos de Dios. Viste que un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si vos invitás a una persona a tu casa y te pide de beber, vos no le vas a dar un vaso sucio y le vas a servir un agua, un jugo, lo que sea. No, vas a buscar un vaso limpio, ¿no? Y en todo caso un lindo vaso para agasajar a la persona. Y a él le servís Bueno, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Cuando Dios quiere impactar a otras personas, va a buscar que tu vida esté limpia y no sucia. ¿Me hago entender? Para que vos puedas impactar a otros. Y eso lo vas a lograr con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Dice en Santiago 1, versículo 18, por su propia voluntad, y escuchá esta palabra, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Gloria a Dios. Dice, por su propia voluntad, ¿no? Él nos buscó, Él nos llamó, Él nos esperó. Y llegó un momento en nuestras vidas donde nosotros, cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, aceptamos, ¿qué cosa? La palabra de Dios, que dice que nos perdona, nos limpia, nos lava, ¿no? Nos restaura y nos da el poder. Amén. Y por sobre todas las cosas nos da la salvación. Mirá todo lo que hace la palabra de Dios. Tendríamos que estar, pero no contentos, recontra contento, gozoso, en victoria, ¿no? Yo siempre digo esto, las luchas vamos a tener, pero no nos va, de algún modo no nos va a afectar tanto, ¿no? Como solía hacer antes antes de conocer a Cristo, cuando pasamos esas situaciones difíciles, donde nos deprimíamos, donde nos desanimábamos, donde nos ahogábamos en distintos vicios. Ahora es distinto. Ahora podemos confiar en la palabra de Dios. Yo te voy a decir algo. Yo hasta hace poco confesé que dije, bueno, yo tenía pensamientos de débiles que me querían atormentar, que me querían asediar. Y llegó un momento que dudé, ¿viste? Y justo vino una palabra de Dios. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Fue como un fuego acá en el corazón. Es como que Dios me decía, no, acá estoy. No bajes los brazos. Es como que, viste, que te pegan unos cachetazos, viste, que se hace así, Dios. Amén. Despertate, no te bajes los brazos, vamos, acá estoy. Porque somos vulnerables a eso. El enemigo de nuestra alma sabe que nosotros somos fáciles de engañar. Somos fáciles de desanimarnos, somos fáciles de dejar de leer la palabra y desconectarnos de Dios. Y ese es el error más grave que podemos llegar a cometer. Entonces la palabra de Dios tiene que ser algo fundamental cada día de tu vida. La Biblia, la palabra de Dios, es más que una guía doctrinal. Es la que te va a dar la vida, la fe, la que va a realizar milagros en tu vida como la mía. Es la que te va a ayudar en tu carácter podrido. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Te va a ayudar en tu forma de hablar. Te va a ayudar a mirar las circunstancias negativas en positivas. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén. Viste que a veces miramos las cosas, no, esto no va más, amén. Desanimado, ya no hay solución. No, ahora todo lo puedo, Cristo me fortalece. Amén. Ahora creo en Dios, creo en la provisión de Dios. Yo, Señor, sigo confiando en vos. No sé por qué pasa lo que pasa, pero sigo confiando en vos. Amén. Amén. Y ahí vamos a la palabra. Gloria a Dios. Por eso te animo a que valores como un tesoro, ¿no?, la palabra de Dios. Como dije antes, muchas personas
también profetas murieron a causa de predicar la palabra de Dios. Dieron su vida. Y te puedo asegurar que en este preciso momento hay un cristiano, hay una cristiana, hay un hijo de Dios, hija de Dios, que está muriendo por la palabra de Dios. Predicando el Evangelio de poder. La otra vez estaba leyendo el Apocalipsis, ya terminé de leer la Biblia en un año, ¿viste? La leí un poco menos de un año. Ahora voy a empezar a leer la vuelta. Nosotros los pastores tenemos que estar leyendo constantemente la palabra de Dios, pero también para ustedes, porque la palabra de Dios es el alimento que necesitamos. Y decían en Apocalipsis que los mismos ángeles de Dios, esta palabra de Dios, este Evangelio, ¿sabe cómo le dicen? El Evangelio de poder. Que un ángel de Dios diga el Evangelio de poder, está diciendo lo importante que es la palabra de Dios. Cuando vos empezás a valorar y a respetar y a honrar la palabra de Dios, ahí Dios se va a manifestar en tu vida. Si vos decís, Dios te amo, y qué sé yo cuántas cosas decimos, ¿no? Muchas veces sin pensar, pero no honramos a la palabra de Dios, Dios no te va a escuchar. Porque Dios ya te puso a vos esto, para que primero lo leas, lo creas y lo vivas. Y por sobre todas las cosas lo honres, la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza, dijo Jesús. Acá está. Entonces nosotros tenemos que tener esa pasión, esas ganas de cada día, de saber de que no es simplemente un libro nada más, es algo, un contacto, una relación que vas a tener con Dios mismo. Es triste ver que millones de personas que dicen ser cristianas sufren de anorexia espiritual. ¿Por qué? Porque no se toman el tiempo de valorar, de leer la palabra, de dejar que la palabra de Dios haga un impacto en sus vidas para cambiarlo, para lograr ser un discípulo de Cristo fuerte, ¿no? Y robusto espiritualmente. Debemos alimentarnos de cada día de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Porque si no, no te va a funcionar. Amén. Si creemos, si nosotros no hacemos eso, vamos a estar obviamente sin fuerza. Obviamente que vamos a estar sin fuerza. En Juan 8:31 dice, si ustedes permanecen en mi palabra, lo dice Jesús, serán verdaderamente mis discípulos. Dice la palabra permanecer. Y eso, de decir permanecer, ¿no? Te lleva a que vos van a venir vientos contrarios, van a venir tormentas, van a venir cosas que van a querer sacarte, ¿no? De lo que vos crees de la palabra de Dios. ¿Cuántos saben eso? Cualquier circunstancia, cualquier pensamiento, cualquier duda te va a querer hacer que vos te contamines y que vos no leas la palabra de Dios. Para poder ver la victoria de Dios en nuestras vidas, debemos aceptar la palabra de Dios como la autoridad misma de Dios. Más allá de que nosotros podemos llegar a confiar en la palabra de Dios y dejar que nos guíe, ¿no? Tenemos que saber que es la autoridad máxima, ¿no? Para salvar nuestras vidas. Una cosa muy interesante, ¿no? Que quiero decirte, si vos de algún modo no crees en la palabra de Dios y de la boca para afuera vos decís, bueno Dios, yo te amo, sabes que me gusta estar contigo, te hago una oración, pero no me gusta leer tu palabra. Te hago una pregunta, ¿vos pensás que podés llegar a ser salvo? Porque si vos no sos salvo, estamos en problemas. Y Dios dio su palabra y dio su Hijo único Jesús a morir en una cruz, a dar todo de sí para que vos y yo seamos salvos. Ahora, si vos no estás interesado en no leer la palabra, en creer en la palabra de Dios, no sos una persona salva.
Y lamentablemente muchas personas están en esa condición. Sí, ya sé que tengo que ir a la iglesia. ¿Conoce gente así cuando viene a la iglesia cuando están muy necesitados? Como siempre digo, con la soga en el cuello, se acuerdan de Dios. Dios, voy a cambiar, voy a hacer todo lo que sea necesario, pero ayúdame en esta situación. ¿Qué tengo que hacer para cambiar mi vida? Y Dios ya le está poniendo la Biblia en la mano para que la leas. No, ahora no tengo tiempo para leer la Biblia. Quiero que me ayudes en ese problema, Dios. Por favor, ayúdame. Cuando vos me ayudes, a partir de ahí yo voy a empezar a leer la Biblia, voy a empezar a ir a la iglesia. Y Dios milagrosamente contesta la oración muchas veces, porque es un Padre Celestial muy bueno, bondadoso. ¿Y la gente qué hace? La otra vez mi esposa me decía algo muy cierto, ¿no? Y lo tomé, lo que dijiste. Ella me decía, puede ser que la iglesia sea llena, y que mucha gente a lo mejor puede llegar a ser salva, pero mucha gente no va a permanecer en la iglesia. O sea, ¿qué me quiso decir mi esposa? Mucha gente a lo mejor va a hacer la oración de fe, pero van a estar 2 servicios, después se van y se vuelven al mundo. ¿Y la palabra de Dios? ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? ¿Qué le podemos llegar a decir a Dios cuando estamos delante de su presencia en el cielo y Dios nos diga, bueno, pero ¿leíste la palabra de Dios? No, no tenía tiempo. Pero yo di mi vida por la palabra de Dios. Y todos estos profetas que están acá, y todos estos siervos y siervas de Dios que murieron por la palabra de Dios, ¿qué le vamos a decir? ¿Con qué cara le podemos decir, no tuvimos tiempo de leer la palabra de Dios? Cuando ellos dieron su vida por la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios llegue a tu vida. Para que vos creas. Para que vos seas salvo. Para que haya una iglesia en cada ciudad. ¿Me hago entender? Amén. No es simplemente el hecho de que, bueno, leo o no leo, me conviene o no me conviene. No, sí te conviene. Es de vida o muerte. Es una realidad. La palabra de Dios es mucho más de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Te digo, es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de tu salvación, de tu alma. Porque más allá de que nosotros seamos desafiados moralmente a hacer las cosas bien, no, porque la palabra de Dios dice que no tengo que tomar, no tengo que hacer esto, no, más allá de todo eso, eso es una parte, eso es una parte que trae corrección a tu vida, pero después está lo otro, que es un cambio radical, profundo en tu corazón, sacarte ese corazón incrédulo, dudoso, lleno de demonios, con estructuras mentales de derrota. Amén. Donde si vos no tomás la decisión, te vas a ir a otro lado, que no es el cielo. Amén. No sos salvo. ¿Me hago entender? No sos salvo. Por eso es que la palabra de Dios, como te decía, es algo más y debemos aceptar la autoridad. Cuando nosotros aceptamos la autoridad de la palabra de Dios, estamos reconociendo, bueno, sí, tenés razón, la verdad que la palabra de Dios como que es un espejo que te refleja todas las cosas que vos estabas haciendo mal, pero en lo profundo no es que te condena la palabra de Dios, te desafía y te anima a que cambies, porque se puede cambiar, se puede tener una vida mejor, se puede pensar claramente, se puede vivir en paz. Puedo tener hijos sanos, hijas sanas. Puedo ver el milagro de Dios. Mira todo lo que puedo hacer de Dios, ¿no? Puedo tener un mejor trabajo, puedo tener una casa como quiero Dios. Viste que muchas veces cuando se llama casa es un desastre, ¿viste? Todo desordenado a veces, o pelea, o nunca la economía nos alcanza, siempre es un desastre. Pero la palabra de Dios, cuando se activa en mi vida, puede cambiar eso. Eso es aceptar la autoridad de Dios, que va a cambiar mi vida. Ese es un punto. El punto 2, debo asimilar la verdad de Dios. ¿Qué significa asimilar la verdad de Dios? Significa llenar mi mente con la palabra de Dios. O sea, hacer una reconstrucción totalmente de mi mente, ¿no? Eso va a llevar tiempo y trabajo. Sí, es verdad, se lleva tiempo y trabajo.
Es verdad. No te digo, en una semana no lo vas a hacer. Eso es de todos los días. Es más, te va a llevar toda tu vida. Pero va a llegar un momento en el cual vas a estar, de algún modo vas a estar un poco más mejor entrenado. No te digo que hayas logrado ese nivel de excelencia. El mismo Pablo lo dice, no es que lo hayas logrado ya, sino que prosigo hacia la meta. El mismo Pablo decía que necesitaba él de seguir buscando la palabra de Dios, de seguir creciendo, de seguir teniendo una relación con Dios, porque si él hacía esto, ¿no? O el orgullo lo agarraba y decía, no, ya está, ya hice, ya tengo 10 años en la iglesia, ya lo sé todo, ¿viste? ¿Conoces gente así? Hay muchas personas que piensan porque vienen 10 años, 15 años, ya se las saben todas, hermanos y hermanas, te puedo garantizar que no saben nada todavía. Debes saber algo, pero no todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque Dios nos desafía a buscar de Él todos los días. Nunca vas a alcanzar lo que Él te da. Nunca vas a alcanzar ese nivel. Siempre va a haber algo más que necesitas para seguir buscando de Dios, para seguir creciendo, para que vos no te bajes los brazos. Y eso lleva tiempo y trabajo. El ánimo, ¿no?, que Dios nos da es la herramienta que nosotros necesitamos para lograrlo. Ánimo, ánimo. Y hoy por hoy, lamentablemente, en estas situaciones, el ánimo está falto, está escaso, ¿viste? Está toda la gente desanimada, está toda la gente angustiada. Ahora, ¿viste? No se sabe qué va a pasar, y está todo así. ¿Viste? Las noticias, no puedo escuchar más de una hora porque te deja la cabeza que te explota, ¿viste? ¿Viste? Y encima te dan unos números que ni ellos lo saben. Entonces, sabían, ¿no?, que es un medio mentiroso, ¿no? El tema de las informaciones de la vacuna. No, vacunamos a tanto. Hoy salió también en el noticiero que habían dicho que habían vacunado a unos abuelitos, ¿viste? Y los abuelitos salieron a desmentirlo. No es mentira, no me vacunaron nada. Todavía estoy esperando la vacuna. ¡Qué locura! Decime si la gente no se va a desanimar así. Donde después vos te enterás que hay una chiquita de 18 años que sacándose, ¿viste? No, sí me vacuné. Es una falta de respeto. Bueno, si vos escuchás todo eso, te trae desánimo. Te trae bronca. Te trae enojo. Entonces, por eso es que nosotros, ¿no?, necesitamos urgentemente en este tiempo, ¿no?, el leer la palabra de Dios. Y si no estás leyendo o la dejaste leer, volver a leer la palabra de Dios. Volver a aceptar la autoridad de Dios, la verdad de Dios que va a traerte esa fuerza que vos necesitas. Gloria a Dios. Amén. En Lucas 8, versículos 5 al 8, ¿no?, Jesús identifica 3 actitudes de rechazo con respecto a la palabra de Dios. La parábola del sembrador, ¿cuántos lo conocen? ¿Viste? Ahí lo vamos a leer, ¿ya lo pusiste? Gloria a Dios. Dice, el sembrador salió a sembrar, dice, su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, dice, pisada significa, y las aves del cielo la comieron. Pero otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Presten atención, dice Jesús. Ahí está identificando 3 actitudes. La primera, una mente cerrada, que significa la tierra dura. Cuando vos tenés la mente cerrada, no te entra nada, ¿viste? Tenés tan cerrada la mente, no te entra ni nada de aire ni siquiera, ¿viste? Tenés tan cerrada la mente, en serio te digo, ¿eh? No te entra ni el aire. ¿Qué te va a entrar ahí? Así hace la palabra, ¡puf! Rebota, en serio, la tierra dura. Entonces, ¿por qué? Porque no dejás que la palabra de Dios, no crees que la palabra de Dios tiene poder para cambiar tus circunstancias. La otra tierra poco profunda, como dice ahí, es una mente superficial, ¿no? Una mente que todo lo digita artificialmente, no tiene profundidad.
Y la otra, que la mayoría de las veces estamos así, es una mente distraída, o sea, donde los pensamientos, donde las preocupaciones, donde las ansiedades se están metiendo en tu manera de pensar y no dejan que la palabra de Dios entre a tu vida. Estás acá sentado y a lo mejor estás pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer para pagar la luz? ¿Cómo voy a hacer para entregar este trabajo? ¿Cómo voy a hacer para cocinar unos fideos a mi marido que le prometí? No sé qué vamos a comer. ¿O no? Eso para mí. ¿Cómo te llamas? Lo importante es que esté el plato de comida, amor. Y un poquito de pan. No es suficiente, gracias, Señor. Entonces dice el Señor Jesús, pongan mucha atención. ¿Por qué dice pongan mucha atención? Porque somos vulnerables. Porque cualquier cosa nos distrae. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Viste que muchas veces hasta hacer la fuerza mental para venir, ¿viste? ¿Sabés que tenés que venir al servicio? Decir, bueno, a las 5 de la tarde salgo de trabajar, me voy a bañar, me voy a planchar el pantalón, camisa, ¿viste? Venís, tú estás y preparás todo mentalmente, ¿viste? Y lo vas haciendo. Pero algo surgió, ¡shum! Algo surgió. Una peleita, una circunstancia, algo, ¿viste? Que ocupó tu mente. Y viniste acá y tu mente todavía está ocupada en esa cosa. ¿Y por qué me dijo eso? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué? Jesús dice, pongan atención, presten atención. Es un trabajo, un esfuerzo que usted tiene que hacer cuando usted apenas se sienta, cuando usted apenas entra a la iglesia. Usted está en la lucha espiritual. Usted tiene que declarar la palabra de Dios que, bueno, Señor, hoy vengo con la expectativa a que vas a cambiar mi vida, a que vas a cambiar mi manera de ser, de pensar y que me ayudes en esta situación. Dice en Santiago 1:21, y ya voy cerrando, dice, por esto despóngense de toda inmundicia, dice, de la maldad que tanto abunda. ¿Cuántos saben eso? Para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Acordate que te dije que la palabra de Dios no solo va a hacer el milagro, va a bendecir, sino va a salvar tu vida, la salvación. Eso tenemos que tener bien en claro, ¿no? Que usted no recibió algo así nomás, algo poderoso recibió usted como yo, que es la salvación de tu vida, de tu alma, a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. Debemos leerla, debemos tener esa relación. Otra cosa muy importante que te va a ayudar, yo me acuerdo que cuando yo me salvé, y creo que mi esposa también me ayudaba, ¿te acordás, mami? Cuando me ponían las frases, versículos por toda la casa me ponía. ¿Sabés por qué? Porque Dieguito era medio tonti. Iba así, viste, como un drogue. Claro, tenía no, en serio te digo, mi mente de tanta droga estaba muy mal. Yo era porque vos me ves así. Pues ya son 18 años casi. Pero en los primeros meses me tenés que ver, parecía un ente. O sea, no entendía nada. Imagínate, de tanta droga, 15 años, ¿cómo te queda el cerebro? Totalmente quemado. No podés pensar. Y yo todo lo cuestionaba. Y me acuerdo que mi esposa me ayudaba y ponía distintas frases, ¿no?, de la palabra de Dios. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo me fortalece, Jehová mi pastor, nada me faltará. En la heladera, en la habitación. Y eso me ayudaba ¿a qué? A memorizar la palabra de Dios. Cuando yo tenía esos momentos de crisis, ¿no?, de querer retroceder, de querer volverme a la vieja vida, yo enseguida iba y leía la palabra de Dios. Amén. Y la leía una vez, 2 veces, 3 veces, las que sea necesario para memorizar la palabra de Dios, que se quede grabada a fuego. ¿Por qué? Porque vos de una sola vez no lo vas a memorizar. ¿Cuántos saben eso? Amén. Somos de lento aprendizaje nosotros. Bueno, algunos son más capaces, ¿no? Vamos a reconocer que a lo mejor hay algunas personas que son más rápidas que nosotros. Pero a mí, yo tengo que leer varias veces para que se me quede grabado. Amén. Muchas veces, para que se grabe eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, acordate, tiene poder. No es que simplemente lee. Por ejemplo, todo esto que usted le ve acá en las paredes, tiene un propósito más allá de la decoración. Son palabras de Dios que te está hablando a tu vida, que está trayendo una luz, que está trayendo fortaleza,
a tu vida. Mira lo que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Y qué dice? Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Amén. ¿Vieron? Amén. Y bueno, sigue, tiene un propósito eso ahí. No es simplemente decoración, eso tiene poder. Amén. Porque es la palabra de Dios. Entonces, en Colosenses 3, versículo 16 dice: que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instrúyanse, dice, y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Gloria a Dios. 3, versículo 16. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Dice: instrúyanse y aconséjense unos a otros. Yo me acuerdo que qué lindo juntarse con hermanos. Porque cuando vos te juntás con hermanos, hablas la palabra de Dios, estás en el mismo lenguaje y te edificás uno con otro. Amén. Y yo recibí muchos consejos así, y yo me iba edificando. Y a su vez Dios te va abriendo la mente, te va abriendo el corazón, porque recibí de otra persona, ¿no?, la palabra de Cristo. Es necesario que usted tenga una relación con los hermanos, con sabiduría, que hablen la palabra de Dios, no que hablen pavadas y chusmerío. ¿Cuántos saben eso? Amén. Que hablen la palabra de Dios correctamente. ¿Para qué? Para que traiga edificación a tu vida. Otra cosa muy importante, y el punto 3, ya voy terminando, tenemos que aplicar la palabra de Dios. Tenemos que ser, ¿qué significa? Ser hacedores, no tan solamente oidores. No, tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. A Satanás le molesta muchísimo cuando nosotros ponemos en acción la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que la palabra de Dios va a hacer ese milagro que vos necesitas. Amén. Va a abrir esa puerta. Va a traer la seguridad que vos necesitas. Va a traer la provisión. Va a traer la atmósfera del cielo a tu casa. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La atmósfera del cielo a tu casa. ¿Cuántos quieren eso? Oh, pastor, mi familia es un desastre. Clama a Dios. Cree en la palabra de Dios. Y viene la atmósfera del cielo a tu casa. Amén. La autoridad de Dios a través de tu vida. Cuando vos pones una planta de tu pie en cualquier lugar, está la autoridad de Dios ahí en tu vida. La atmósfera del cielo. La gente dice: oh, algo tenés, no sé qué tenés, pero cuando vos hablas con la autoridad de Dios. Amén. Amén. Cuando vos haces eso, las tinieblas retroceden. ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Te digo la verdad, las tinieblas retroceden. Tienen que retroceder. No es que si tienen ganas retrocedan. No, tienen que retroceder. Es una orden. ¿Usted sabe eso? Amén. Usted sabe que cuando Cristo murió en la cruz, no es simplemente que nos salvó, nos perdonó, nos dio autoridad. ¿Usted sabe lo que significa eso? El enemigo tiene que salir rápido. Amén. No, quédate un ratito más porque me das lástima. No, sale ya en el nombre de Jesús. Ya tiene que salir. Las tinieblas tienen que retroceder. No hay tu tía. No hay negocio. Acá no hay negocio. Acá ya hay una victoria. Y eso es lo que significa la palabra de Dios. Eso es tener la autoridad de Dios. Eso es asimilar la palabra de Dios y poner en práctica, ser hacedores. Y las tinieblas tienen que retroceder. Amén. ¿Cuántos quieren eso? Gloria a Dios. Yo la otra vez comentaba, ¿no?, que tuve un sueño con respecto a esta iglesia, y que es cierto. Y yo veía, estaba en la vereda, me acuerdo que estaba con mi esposa, ¿no?, y estábamos en la vereda, y yo miraba para el lado de la iglesia, y de la iglesia salía una luz completamente, nunca vi una luz así, blanca, no había nada, era blanca, pero mucha luz. Y después miraba todo alrededor lo que era todo tinieblas. Cómo Dios me mostraba su presencia en este lugar. Amén. La palabra de Dios. Amén. ¿Me hago entender? La palabra de Dios es la que trae la luz y las tinieblas tienen que retroceder. Amén. Me decía a mí, las tinieblas tienen que retroceder. Tenés que hablar. Amén. Tenés que avanzar. Eso es. Mateo 7:24, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Amén.
La palabra de Dios es la que te va a ayudar a vos a edificar cosas buenas en tu vida. Donde vas a empezar también a construir tu casa. A lo mejor la construiste mal, como yo. ¿Quién no construyó mal su casa? ¿Quién no edificó mal su casa? Creo que la mayoría de todos nosotros, porque no conocíamos de Jesús. Pero ahora que conocemos de Jesús, y si ponemos la palabra de Dios en práctica, dice que nosotros podemos edificar una casa sobre la roca que es Cristo, donde van a venir tormentas, donde van a venir huracanes, donde van a venir circunstancias a golpear tu casa, pero tu casa no se va a caer. Amén. Porque está fundada en la roca que es Cristo, la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿cuántos quieren eso? Amén. Amén. Entonces, una pregunta, una reflexión, ¿no?, que te voy a decir, que dijo un pastor tiempo atrás, dijo: la Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento, sino que fue dada para cambiar nuestras vidas. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, tiene poder para cambiar tu vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Inclina tu rostro. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Mucho se dice de la palabra de Dios. Muchos predicadores están por el mundo predicando, que dicen ser predicadores de la palabra de Dios, pero sus vidas no reflejan eso. Y hoy Dios nos da de su palabra para que nosotros podamos reflejar eso. Podamos reflejar esa luz, esa paz, esa transformación que necesitan nuestras vidas, esa limpieza. Y lo vamos a poder lograr con la palabra de Dios. Pero antes de seguir, si nos está visitando por primera vez, decirle que Dios te ama. Si estás en esa condición de que te sentís sucio o sucia, o hiciste cosas que no te merecías de la bondad de Dios, quiero decirte que Dios te ama con todo su corazón. Dios su único Hijo Jesús para amarte y perdonarte y limpiarte de toda maldad. Si estás en esa condición, levanta tu mano. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces, a toda la iglesia, gracias, Jesús. Hemos escuchado la palabra de Dios. Hemos visto lo que hace la palabra de Dios, lo que quiere hacer la palabra de Dios, pero nosotros tenemos la decisión de aceptar o no su autoridad, de asimilar la verdad. Hoy puede ser un gran cambio en tu vida. Hoy, ahora, no mañana. Ahora puede ser un gran cambio. Lo que vos pensás que es imposible para Dios siempre es posible. Solo tenés que creer en la palabra de Dios. Así que si estás en esa condición, ¿no?, a lo mejor retrocediste, dejaste de leer o dejaste de creer, inclusive, hoy es el tiempo de volver. Levanta tu mano ahí, levanta tu mano. Gloria a Dios por esa mano, gloria a Dios por esa mano. Tenemos que tomar la decisión, gloria a Dios por esa mano, de creer firmemente de que la palabra de Dios va a cambiar nuestras vidas. Usted está en el mejor lugar, que es la casa de Dios. Está en el mejor momento de tu vida, que Dios puede cambiar tu vida. Amén. Así que mientras escuchamos esta adoración, gloria a Dios,